Amberes. 1611. Un mundo donde el arte es un lenguaje de poder cerrado bajo llave. Y sin embargo, mira de cerca este cuadro. No busques la firma en el lienzo. Búscala en el reflejo de esta copa de plata. Ahí, en una minúscula burbuja de metal de apenas unos milímetros, hay una mujer con pinceles y paleta frente a un caballete. Ella se llama Clara Peters. Y lleva 400 años escondida a plena vista. Hoy vamos a descifrarla. Bienvenidos a Crónicas del Pincel, el canal donde desciframos los códigos que los grandes maestros dejaron ocultos en sus obras. Hoy os traigo uno de los casos más fascinantes de toda la historia del arte occidental. Un caso de insurgencia silenciosa. De genialidad camuflada. De una mujer que no podía firmar su obra de forma convencional, y por eso inventó su propio sistema de firma. Un sistema tan sofisticado que el Museo del Prado tardó 4 siglos en dedicarle su primera exposición individual a una mujer pintora. Esa mujer era Clara Peters. En los próximos minutos vamos a viajar al corazón del barroco flamenco. Vamos a descubrir por qué sus bodegones no son simples naturalezas muertas, sino manifiestos políticos pintados con óleo sobre tabla de roble. Vamos a hablar de alquimia, de estatus, de vanitas, de sororidad entre pintoras, y de la victoria definitiva del arte sobre el olvido. Quedaos porque esto no lo encontráis en ningún libro de texto. Vamos a empezar por el principio. Por Amberes. Imaginad una ciudad en pleno apogeo comercial. Principios del siglo XVII. El puerto de Amberes es el más importante del mundo conocido. Las especias de las Indias Orientales, la seda china, el oro de América, la porcelana de la dinastía Ming, todo pasa por allí. La ciudad es rica, cosmopolita, hambrienta de arte y de ostentación. Y en ese contexto florece un género pictórico que va a revolucionar la historia del arte. El bodegón. La naturaleza muerta. Objetos sobre una mesa. Suena humilde. Suena menor. Y sin embargo, en manos de los maestros flamencos, el bodegón se convirtió en el campo de batalla más sofisticado del arte europeo. Ahora bien, para entender a Clara Peters, necesitamos entender las reglas del juego que ella estaba jugando. En el siglo XVII, el sistema de los gremios de pintores controlaba absolutamente quién podía ejercer el arte de forma profesional. Y las mujeres estaban excluidas de ese sistema. No podían estudiar anatomía con modelos vivos. No podían acceder a las grandes academias. No podían aspirar a pintar grandes escenas históricas ni religiosas ni mitológicas. Esos eran los géneros nobles. Los géneros con prestigio. Los géneros reservados a los hombres. A las mujeres se les concedía, con condescendencia, el retrato y el bodegón. El rinconcito. El espacio de los objetos sin vida. Pero lo que nadie esperaba, absolutamente nadie, era que una mujer llamada Clara Peters fuera a convertir ese rinconcito en su fortaleza. Sobre su vida personal sabemos muy poco. Se estima que nació en Amberes alrededor de 1588. Sus obras más tempranas datan de 1607 y 1608, y muestran el estilo de quien todavía está aprendiendo el oficio. Su periodo de mayor producción se concentra en 1611 y 1612. Después, en 1621, deja de fechar sus cuadros. Y el rastro se pierde. No sabemos con certeza si se casó. No sabemos si tuvo hijos. No sabemos si murió joven o anciana. Hay una referencia que habla de su muerte en La Haya hacia 1657, pero no es definitiva. Lo que sí sabemos es que, en el momento de máxima actividad, sus obras se vendían a través de marchantes en Rotterdam, Ámsterdam y Madrid. Era una artista de éxito comercial en un mercado dominado por hombres. Y lo consiguió sin estar inscrita en ningún gremio. Sin tener un padre pintor que le abriera las puertas. Sin pertenecer a la nobleza que financiaba a otras artistas de su época. Clara Peters surgió como un espíritu emprendedor que se formó posiblemente con maestros externos como Osias Bert. Y esa ausencia de antecedentes familiares artísticos hace que su éxito sea todavía más extraordinario. ¿Cómo lo consiguió? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. He dicho que Clara Peters no pintaba comida. Y lo mantengo.
Clara Peters pintaba una cuenta bancaria. Permíteme explicarlo. En el siglo XVII, los objetos que aparecen en sus mesas no eran decoración. Eran declaraciones de poder. Cada elemento elegido era un mensaje cifrado para el comprador: esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que valgo. Pensad en las alcachofas. Hoy las compras en cualquier mercado por poco dinero. Pero en 1600 eran un lujo exótico. Venían de lejos. Se les atribuían propiedades afrodisíacas. Tenerlas en la mesa era una declaración de sofisticación y de acceso a lo extraordinario. Pensad en el pescado. Peters fue una pionera absoluta en este punto. Antes de ella, nadie se atrevía a darle el protagonismo total a un arenque o a un cangrejo de río. Era considerado material demasiado humilde para un cuadro serio. Ella lo cambió. ¿Por qué lo hizo? Porque capturar el brillo húmedo de una escama, el tornasol iridiscente de un arenque fresco, la translucencia de las patas de un cangrejo, era la prueba de fuego de un maestro. Era la demostración técnica máxima. Era decir: soy capaz de hacer real lo irreal. Soy capaz de pintarlo tan bien que casi puedes olerlo. Y luego estaban las ostras. Los mariscos. Las gambas. Todo un desfile de tesoros del mar que, en su época, solo la élite más próspera podía permitirse de forma habitual. Pero si hay un objeto que resume mejor que ninguno la ambición de Peters, ese es la porcelana china. Concretamente, la porcelana de la dinastía Ming. Esa cerámica de color verde celadón, o azul y blanca, que cruzaba océanos y continentes antes de llegar a una mesa flamenca. En aquella época, Europa aún no había descifrado el secreto de su fabricación. Era un objeto de lujo extremo. Poseer una pieza de porcelana Ming era como poseer hoy un coche de colección o una joya de alta costura. Y Clara Peters la pintaba. La ponía sobre su mesa. Y al pintarla, le estaba diciendo a su cliente: vuestro gusto es exquisito. Vuestro círculo es el más cultivado de Amberes. Y yo, vuestra pintora, soy digna de representarlo. Hay un concepto que los historiadores del arte llaman alquimia pictórica. Y describe exactamente lo que Peters hacía. Tomaba pigmentos básicos, minerales molidos, y los transformaba en oro, en plata, en cerámica imperial, en vidrio soplado, en seda. Materiales sin valor convirtiéndose en representaciones de lo más valioso que existía. Eso es alquimia. Eso es magia. Y eso era Clara Peters. No solo pintaba. Gestionaba el marketing del lujo barroco. Ahora quiero que os fijéis en un objeto concreto. Un objeto que aparece en la obra de Peters con una insistencia casi obsesiva. El cuchillo de plata. En el siglo XVII, ir a un banquete con tu propio cuchillo era una costumbre extendida entre las clases acomodadas. El cuchillo era un objeto personal, casi íntimo. Un símbolo de identidad. Y los cuchillos de plata finamente labrados se regalaban en las bodas como presente de honor. Peters los pinta una y otra vez. Y no los pinta de cualquier manera. Los pinta con una precisión asombrosa. Se pueden ver las inscripciones en las hojas. Y en 3 de estos cuchillos, grabado en el acero, aparece su nombre: Clara P. Algunos historiadores han especulado con que estos cuchillos podrían ser un recuerdo de su propio matrimonio. Pero no hay documentos que lo confirmen. No existe constancia escrita de que Clara Peters se casara jamás. Entonces, ¿por qué grabaría su nombre en el acero de un cuchillo? Yo creo que la respuesta es mucho más poderosa que una simple nota matrimonial. Creo que ese cuchillo era su arma de defensa profesional. En un mercado artístico donde las mujeres eran invisibles, donde podías trabajar toda tu vida y ver cómo tu obra circulaba sin nombre ni crédito, Clara Peters eligió el metal para reclamar su propiedad intelectual. Para decir: este objeto, esta pintura, esta creación es mía. Mi nombre está grabado en ella. Y el acero no miente. Además, las tablas de roble que Peters utilizaba como soporte para sus pinturas llevaban marcas oficiales de preparación, de la ciudad de Amberes. Al menos 6 de sus tablas han sido identificadas con esas marcas. No es casualidad. Es una cadena de trazabilidad. Una firma múltiple que vinculaba materiales, ciudad y autora de forma indisociable. No me vais a olvidar.
Ese parece ser el mensaje. Y 400 años después, aquí estamos, hablando de ella. Pero la estrategia de visibilidad más extraordinaria de Clara Peters no estaba en los cuchillos. Estaba en algo mucho más sutil. Mucho más audaz. Estaba en los reflejos. Mirad cualquier bodegón de Peters que contenga una copa de plata dorada o una jarra de peltre bruñido. Acercaos. Buscad en las superficies convexas, en las burbujas de metal pulido. Y ahí, en una imagen del tamaño de una moneda pequeña, encontraréis a Clara Peters. Con su tocado. Con su cuello de encaje. Con sus hombros altos según la moda de la época. Y con sus pinceles. Con su paleta. Frente a su caballete. En el acto mismo de pintar el cuadro que vosotros estáis viendo. Es el selfie más antiguo de la historia del arte flamenco. Y no aparece una sola vez. En su famoso bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre, del Museo del Prado, que data de 1611, su imagen aparece 4 veces en la jarra y 3 veces en la copa. 7 autorretratos en un solo cuadro. En un bodegón de 1612, conservado en Karlsruhe, llega a mostrarse hasta 8 veces en la superficie globular de una copa. Pensad en lo que eso supone técnicamente. Estamos hablando de imágenes diminutas, con distorsión óptica causada por la curvatura de la superficie, situadas en diferentes posiciones según el ángulo de visión, cada una correctamente perspectivada. Era una demostración de maestría óptica y geométrica que muy pocos pintores de su época podrían haber ejecutado. Pero más allá de la proeza técnica, lo que me parece verdaderamente genial es la intención detrás. Clara Peters sabía que sus cuadros iban a colgarse en las casas de los burgueses más poderosos de Amberes. Sabía que iban a ser admirados, discutidos, mencionados. Y sabía que, muy probablemente, nadie la nombraría como autora. Las mujeres artistas raramente recibían crédito público. Entonces ella se metió dentro de la obra. Se convirtió en parte del cuadro. Irremovible. Inconfundible. Cualquiera que mirara con suficiente atención, que se acercara lo suficiente, la encontraría ahí. Con sus pinceles. Con su paleta. Diciendo en silencio, yo hice esto. Los historiadores llaman a esto la ficción del testigo ocular. La artista se inserta en la escena como testigo de su propio poder creativo. Como garantía de autenticidad. Como firma que no puede falsificarse ni borrarse porque está tejida en la propia realidad pintada. Es probablemente la estrategia de autoría más inteligente que el arte occidental haya producido jamás. Clara Peters no estaba completamente sola en su lucha. Hubo otras mujeres que también se abrieron camino en aquel mundo cerrado. Pero sus circunstancias eran muy diferentes, y esa diferencia es fundamental para entender la magnitud de lo que Peters logró. La primera mujer artista documentada en Flandes fue Catharina van Emessen, que vivió entre 1527 y 1560. Aprendió el oficio en el taller de su padre, el pintor Hans Anders van Emessen. La clave está ahí, el padre. El acceso mediante el entorno familiar. Sofonisba Anguissola, la italiana que fue dama de honor de la reina Isabel de Valois en la corte española, accedió al arte gracias a su condición social elevada. Su familia aristocrática podía permitirse darle una educación artística que estaba fuera del alcance de la mayoría de las mujeres. Artemisia Gentileschi, posiblemente la pintora más reconocida del inicio de la Edad Moderna, era hija del pintor Horacio Gentileschi. De nuevo, el padre. Lavinia Fontana, Fede Galicia, Elena Recco, María Sibila Merian. Todas ellas extraordinarias. Todas ellas pioneras. Y en casi todos los casos, hay un padre pintor, un hermano maestro, un entorno familiar artístico que abrió la primera puerta. Clara Peters no tuvo esa puerta. No hay registro de un padre pintor. No hay taller familiar. No hay mecenas aristocrática que la apadrinara. Peters parece haber llegado al arte por su propio esfuerzo, posiblemente estudiando con maestros externos como Osias Bert, el pionero flamenco del bodegón. Le dijeron, solo puedes pintar objetos. Y ella respondió, muy bien. Pero voy a hacer que esos objetos hablen. Que piensen. Que escondan secretos.
que carguen el peso de toda una vida, de toda una identidad profesional, de toda una estrategia de supervivencia y de gloria. Le dieron el bodegón como un muro de cristal. Y ella lo convirtió en su fortaleza. Transparente. Indestructible. Para siempre. Hemos hablado de riqueza, de estatus, de estrategia de visibilidad. Pero en el barroco, la belleza siempre tiene una trampa. Y Clara Peters la conocía perfectamente. Esa trampa se llama vanitas. Vanitas es una palabra latina que significa vanidad. En el contexto del arte barroco, es un subgénero del bodegón dedicado a recordarle al espectador que todo lo material es efímero. Que todo pasa. Que todo muere. Y los objetos que lo representan son inquietantes en su belleza. Una vela recién apagada, con ese rastro de humo que todavía sube en espiral antes de disiparse. Un reloj de arena cuyo contenido cae sin pausa y sin piedad. Flores que empiezan a marchitarse en la misma composición que también las muestra en su máxima belleza. Frutas que inician su descomposición. Conchas vacías, que fueron hogar de un ser vivo y ahora son solo su cáscara. Clara Peters integraba estos elementos en sus bodegones con una maestría que los hacía casi invisibles a primera vista. Los colocaba entre los objetos de lujo, entre la porcelana y las monedas de oro. Como susurros. Como advertencias gentiles. Tanta riqueza, tanto estatus, tanto poder, y sin embargo. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Algo que me parece la reflexión más profunda que el arte puede hacer. Al pintar la vela apagada, Clara Peters la detiene. La vela real se apagó hace 400 años. Pero en su cuadro, sigue despidiendo ese hilo de humo para nosotros. La flor real se pudrió hace 4 siglos. Pero en su tabla de roble, sigue abriendo sus pétalos con la perfección del primer día. El arte vence a la muerte. No la niega. La retrata. Y al retratarla, la convierte en algo permanente. Esta es la victoria definitiva de Clara Peters. No solo se hizo visible en los reflejos de sus copas doradas. No solo grabó su nombre en el acero de sus cuchillos. Hizo algo más radical. Paró el tiempo. Y lo paró para siempre. Hoy, la tecnología nos permite entrar en el estudio de Clara Peters como nunca antes había sido posible. Podemos reconstruir digitalmente esa luz lateral que esculpía sus mesas en amberes. Podemos ampliar sus reflejos hasta ver el tocado, la paleta, los pinceles. Podemos leer el nombre grabado en el acero con una nitidez que ningún visitante del siglo XVII habría podido imaginar. Y el Museo del Prado, 4 siglos después, le dio finalmente lo que merecía, su primera exposición individual. La primera dedicada a una mujer pintora en toda la historia del museo. Clara Peters no solo pintó bodegones. Pintó su derecho a ser recordada. Pintó su propia existencia en cada reflejo de cada copa dorada. Y hoy, su voz ya no es un susurro oculto. Es un grito de maestría que resuena en las salas del Prado y en cada imagen que su obra ha inspirado. Si este viaje al corazón del barroco ha despertado algo en vosotros, hay una forma muy sencilla de ayudarnos a seguir creando. Un like y una suscripción son, para nosotros, lo que el mecenazgo fue para los grandes maestros del siglo XVII. Sin vuestro apoyo, estos vídeos no existen. Con él, seguimos descifrando juntos los códigos que el arte esconde. Hasta pronto.